Hola a todos, hoy estoy con Elena, que es una mentora de inglés y vamos a hablar del tema de la oratoria. Vamos a entender mejor qué es la oratoria y qué es la oratoria en inglés, porque además si ya hablar en público nos suele dar pánico, pues imaginaros hacerlo ya en tu segundo idioma. Entonces, hoy me he traído una experta en el tema para entender mejor qué es esto de la oratoria, cómo nos puede ayudar y cómo podemos superar este miedo a hablar en público y hablar en público en inglés. Entonces, hola Elena, primero de todo, Hola, Ana. gracias por participar, por venir. Y nada, empezar un poco entendiendo tu trayectoria, cómo has llegado a estar ahora ejerciendo como English Mentor, como instructora de oratoria. Cuéntanos un poco cómo has llegado, qué te ocurre a ti con el inglés. Perfecto. Bueno, Ana, primero de nada, darte las gracias por la oportunidad de participar en tu podcast, que me parece una iniciativa muy bonita porque me encantan los podcasts y porque es una forma al final de llegar a más gente y transmitir esta visión un poquito más diferente que tienes de lo que es la enseñanza de idiomas y tal. Así que, bueno, pues, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo empecé con el inglés muy jovencita, siendo adolescente, por una profesora que tuve en el instituto que me encantó, se llamaba Colette, y me inspiraba muchísimo. Me encantaba su forma de conectar con los alumnos, nos creaba como una burbuja muy inmersiva, nos traía muchos recursos, muchos libros, iba mucho más allá del típico libro de texto, examen, tal. Entonces fui muy afortunada en ese aspecto y me inspiró muchísimo y fue por eso que decidí empezar a estudiar filología inglesa. Y hasta ese momento el inglés siempre me había encantado, se me había dado súper bien, me sentía como con mucha confianza, pero fue cuando empecé la carrera que me di cuenta, me empecé a sentir insegura, muy nerviosa, muy frustrada, me empecé a comparar con todo el que veía alrededor, porque claro, yo había empezado con un inglés de instituto muy bueno, pero que no era un instituto bilingüe ni nada, y te encuentras en la universidad con gente que ha hecho programas de intercambio, ha tenido experiencias en el extranjero, tal. Entonces ahí yo me empecé a sentir como muy inferior. Y pasé 2 años muy complicados porque, claro, me hizo replantearme si verdaderamente estaba estudiando algo que me gustaba o si tenía que tomar otro camino, aquello no era lo mío, hacia dónde iba. Estaba muy perdida. Y fue ahí cuando decidí tomarme un gap year y me fui a trabajar de au pair durante un año a Surrey, en el sur de Inglaterra, y fue ese el año que me cambió totalmente la vida y el punto de partida de todo mi camino como dedicándome a la enseñanza del inglés. Entonces ese año aprendí muchas cosas, me involucré muchísimo, tuve un nivel de compromiso altísimo, solo me relacionaba con gente internacional o inglesa, me iba a la biblioteca todas las semanas, escuchaba la radio a todas horas, fue una inmersión absoluta. Y ese año lo que me hizo ver, obviamente mejoré mi nivel de inglés y aprendí mucha lengua, pero fue también la forma de darme cuenta de que era capaz de comunicar y de olvidarme un poco del juicio, porque fue ahí cuando me di cuenta que al final el que tienes enfrente no está juzgándote como pensamos, porque hay mucho miedo a que el de enfrente va a pensar, ay, no ha pronunciado bien esto o no sabe no sé qué palabra, tal. No, al final la persona con la que hablas, por lo general, quiere ayudarte, quiere entenderse contigo, va a contribuir a que esa conversación fluya. Entonces, quitarte al final ese miedo y ese juicio que está más en ti que en el otro, me ayudó muchísimo y me hizo sentirme muy capaz. Entonces, ya después de eso, pues retomé la carrera con una perspectiva totalmente diferente, lo disfruté muchísimo, los resultados fueron muy buenos y volví a enamorarme del inglés, que ya me encantaba y había perdido el amor por el camino, pero volvió. Y fue a partir de ahí, bueno, ya luego hice el máster de profesorado y tal, y fue a partir de ahí que empecé a enseñar inglés. Pero al mismo tiempo he estado haciendo como un proceso mío personal de autoconocimiento, de crecimiento, y te vas dando cuenta de todas las carencias que hay dentro del sistema educativo. Y bueno, fue bastante frustrante en ocasiones porque quieres cambiar las cosas desde dentro, pero es muchas veces como darte con una pared porque hay un contenido enorme que tienes que abarcar, hay mucha burocracia, hay un número de alumnos enorme y no siempre está en tu mano.
cambiar las cosas. Entonces, bueno, a raíz de todo eso y de la pandemia, que creo que como a todos nos ha cambiado mucho la forma de ver las cosas, pues decidí parar un poco, volver a la universidad. Fue entonces cuando hice un máster de Lingüística Inglesa y Comunicación Internacional. Y ahí empecé a indagar en todo este tema de la oratoria, estudié también lingüística cognitiva, mucho sobre creencias, sobre cómo funciona el cerebro, los patrones que creamos y tal. Y fue ahí que empecé a indagar pues, en oratoria, en programación neurolingüística y decidí incorporarlo en lo que es la enseñanza del inglés. Y como es algo que dentro del sistema no puede explotar, pues decidí iniciar mi propio proyecto y eso, pues enfocar todo de una forma un poquito más holística. Es muy curioso eso, ¿verdad? Que desde el mundo académico no hay nada, porque yo tampoco tuve clases de oratoria y al Uh-huh. final esa unión de lo que es comunicar y psicología, en esa unión es donde más resultados encuentras. También pasa igual con los clientes y que no existan clases de oratoria en el mundo académico, ¿no? Ni en colegios, Sí. ni en institutos, ni en la universidad. Es algo que a mí Uh-huh. me explota la cabeza de cómo puede ser. Totalmente. Que viene de la antigua Grecia realmente, y es sorprendente ver cómo se ha perdido por el camino, porque nadie nos enseña a hablar, nos enseña a comunicar. Es como todo está enfocado en el contenido, pero no hay una herramienta que te ayude a poner eso ahí fuera. Entonces, sí, y de hecho tengo siempre muy presente el estudio de Meridian de los porcentajes que nos dice que el 55% de lo que decimos lo decimos con nuestro lenguaje no verbal, el 38% con el lenguaje paraverbal, es decir, la entonación, el volumen, el tono, tal, y solo el 7% es el lenguaje verbal. Entonces, si solo aprendemos la lengua, nos estamos quedando con un 93% que no estamos atendiendo. Exacto. Sin embargo, la mayoría de los enfoques, incluso muchas academias de inglés, se basan en ese 7% cuando es ese Claro, otro 90% el que te da todos los resultados. Entonces, es a la totalmente. inversa. Yo siempre digo, está todo al revés, como al revés. Sí, tal cual. Me gustaría profundizar más en qué es la oratoria, entonces, para la gente que nos esté viendo, escuchando, que no lo tenga claro qué es la oratoria, y el PNL, cómo encaja el PNL, la programación neurolingüística, en el enfoque que tú trabajas. Uh-huh. Bueno, pues la oratoria es una disciplina que muy amplia, con muchas ramas, que se centra en la forma en la que comunicamos y engloba tanto la forma en la que usamos el lenguaje, como los gestos, como la forma en la que estructuramos nuestro discurso, la forma en la que interactuamos con la audiencia o con ese público que nos está escuchando, y te va dando como herramientas y tips que te das cuenta que cuando vas aplicando van haciendo tu discurso mucho más valioso y va generando mayor impacto, porque es lo que decimos, al final no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, adquirir todas esas herramientas son cosas súper simples, porque a lo mejor solo cambiar tu postura ya cambia totalmente la forma en la que te estás comunicando y estás llegando a los demás. Entonces, son cosas simples que cuando vas integrando cambian la forma en la que interactúas y cambian tu propia percepción, porque te sientes más seguro y te expones al mundo de una manera diferente. Eso, la oratoria por un lado, y luego el tema de programación neurolingüística me parece muy interesante y he decidido conectarlo con todo esto porque creo que existe un miedo a exponernos, y en inglés, como tú decías, un miedo a exponernos en general, pero en inglés mucho más, que está muy basado en la creencia que tenemos de que no hablamos bien inglés, porque como españoles existe esta idea generalizada que al final los números avalan de alguna forma de que no somos buenos, de que estamos a la cola de todos los países de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y tenemos esa creencia de que no somos capaces de comunicarnos o de que somos inferiores. Y si no destruimos eso, existe ahí un bloqueo que no nos deja realmente expandirnos y mejorar. Y es por eso que creo que a nivel de creencias hay que trabajar mucho este tema. Porque de nuevo, si nos centramos solo en la lengua, pero la persona sigue pensando que pronuncia mal, que el de enfrente no lo va a entender, que es ridículo, etcétera, etcétera, etcétera,
pues probablemente no llegue a comunicarse como quiere. Exacto, es como un saboteamiento colectivo. Totalmente. Y es eso, que no te das cuenta de que es algo que puedes trabajar y vives con ese miedo, ¿verdad? Vives con eso, en plan, no se me da Ujú, bien, ¿qué voy a hacer? Pues voy a vivir yo con este malestar, ¿no? Y ujú, es una habilidad que uno puede desarrollar, que uno puede mejorar. Y es claro. que, por ejemplo, en el caso de la oratoria, que puedes pensar, no, pero esto es para actores y para cantantes y para personas que, o políticos, ¿no? O personas que tienen que hablar ante grandes audiencias, pero yo soy un profesional que tal vez tengo que hacer una pues, presentación, una conferencia, yo no necesito oratoria. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que no necesita oratoria? Necesitamos oratoria desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a ir a la cama. Porque obviamente estamos hablando de un tema profesional, pero es algo que usas en tu día a día y que mejora tu comunicación también en el ámbito personal. Es como vas cambiando la forma en la que te mueves en el mundo y te relacionas con los demás. Entonces yo creo que independientemente de cuál sea tu trabajo o a qué te dediques, siempre puedes sacar un beneficio de trabajar y aprender sobre oratoria y siempre te va a cambiar, pues eso, la manera en la que te mueves por el mundo. Que comentabas antes, me parece muy, muy interesante porque en mi caso yo trabajo un montón, casi el núcleo de lo que hago es trabajar en la relación que tiene la persona con esas creencias Uh -huh, que nos generan pánico, lo que dices tú de que nos sentimos muy juzgados. Algo que a mí me ha pasado mucho es eso de compararte con los nativos. uh -huh. Compararte con un nativo, en realidad si lo piensas, es como que no tiene ningún sentido porque para empezar, basar la excelencia o basar el nivel de inglés en el hecho de que has nacido en un lugar, nunca vas a salir ganando, no puedes controlar eso, ¿no? Entonces, me gustaría un poco indagar las creencias que te surgen a ti más con tus clientes, las más habituales, y algún ejemplo de que trabajando con alguien que se dio Uh -huh. cuenta de esa creencia, ¿no? Se dio cuenta de cómo se relacionaba con esa creencia y que al un poco cambiar eso o percibirlo de otra manera le ayudó mucho a mejorar. Ujú. Sí, yo lo que he notado sobre todo es, bueno, ese miedo a exponerse tal está muy basado en el miedo al error. O, por ejemplo, o no tener, o tener un acento que te hace parecer muy español, tal. Entonces es como el error bloquea mucho a la gente. En el momento en que trabajas y vas, yo siempre digo, salta a la piscina, es que no pasa nada si te equivocas. Y es muy fácil transformar esa creencia realmente si creas un espacio seguro donde la persona sepa que nada va a pasar. Entonces, claro, cuando la gente ya se da cuenta que el error al final es una oportunidad de aprendizaje, porque es algo muy valioso, si no te equivocas, siempre vas a pensar que esa cosa que no sabías decir o pronunciabas mal es de una forma X. Equivocarte es la manera de descubrir que es de una forma diferente y adquirirlo y hacer que ese error no se quede ahí contigo para siempre. Entonces, cuando trabajamos en torno al error, la gente se vuelve mucho más fluida porque ya va como suelta, ¿sabes? Es como lo que me venga, pues te lo digo, sin pensar tanto. Y cambia mucho esa percepción y esa forma de comunicar. Tienes esa libertad creativa, ¿no? Esa libertad, por ejemplo, de poder empezar a expresarte libremente, Uh sin -huh, la, como el hecho de quizá racionalizar tanto, el hecho de claro. voy a decir algo mal, no me salen las palabras, no voy a entender lo que me dicen. Uh -huh, Ahí es donde te sí, paralizas, ¿no? Y al final totalmente. yo creo que es lo peor que puede pasar si alguien no te entiende, ¿no? Claro. O, ¿sabes? Y como Sí, reevaluar mucho esa relación con sí. cometer errores. Que al final, por ejemplo, en el emprendimiento nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando emprendemos ese miedo a fracasar que nos paraliza Ujú, tanto, ¿no? Cuando al final claro, lo aprendes a base de los errores. sí. No, y al final piensas, si algo sale mal, ya te sabes el camino de vuelta. Es que solo tienes que volver a un punto anterior y hacerlo de otra forma. Pero es la única forma. Y hay también como la gente tiene cierta resistencia porque se siente un poco tonta, entre comillas, al hablar en otro idioma, porque no tienen todas las herramientas para expresar las ideas de la manera en la que las expresarían en español, en este caso, que es su lengua materna. Entonces existe como una resistencia de no voy a decir X
porque como lo tengo que decir de una manera más simple de lo que lo diría en español, voy a parecer, va a parecer que no soy inteligente, ¿no? O que tengo una idea muy simplista o qué tal. Y también hay que romper esa barrera porque tienes que pasar ese proceso. Si Claro. no lo pasas, no vas a llegar a poder desarrollar de una manera más compleja lo que quieres decir. Y luego es esa creencia que es completamente errónea de que el inglés se asocia con la inteligencia, ¿no? Con tu coeficiente intelectual eres más o menos inteligente, cuando yo siempre digo, ya, pero tú aprendiste español, o sea, y tú cometiste errores, pero a que no te acuerdas, a que no se creaba algo en torno a eso, porque no era un entorno académico. Entonces, al Claro. final te vas a cuál es el origen real, pues que estás convirtiendo el inglés en algo que es más o menos, lo estás comparando, lo estás asociando con tu inteligencia, entonces ya no es el inglés, eres tú y tu relación, Claro. cómo tú te sientes de inteligente o no, y ahí es donde, claro, te sientes tonto. Totalmente. Yo creo también que como hemos trabajado desde una perspectiva muy académica y siempre enfocado como a aprobar X examen, certificar no sé qué nivel, en ese sentido está justificado de alguna manera que la gente lo relacione con el nivel de inteligencia, porque es como si eres capaz de aprobar el B2, C1, tal, es que eres muy bueno y eres muy inteligente, pero si no sabes tanto, eres menos, ¿no? Entonces también es como salir de esa titulitis que tenemos en tantos aspectos y darnos cuenta de, o sea, percibir el inglés como una herramienta al final de vida, más allá de esa meta académica o más allá de ese uso profesional que puedas darle. Exacto. Yo siempre digo ese perfeccionismo que viene del sistema educativo, que al final Ujú. genera ese trauma y que nadie piensa que es un trauma, pero realmente lo es. Y de ahí la psicología, ¿no? Que aplicamos, tanto tú como yo, mucha psicología aplicada y coaching, y aquí me voy a la siguiente pregunta que tengo contigo, que es la del coaching, ¿no? O sea, en nuestro país, digamos que el coaching se ve como como un hermano menor de la psicología, como un desprestigio, ¿no? En lo que es el coaching, el tema de, pues si me certifico, si no me certifico, si... Entonces todo lo que es como cómo la gente percibe el coaching. Entonces tú que también estás un poco en este área, me gustaría saber cuál es tu opinión de las dos, pues psicología, coaching, cómo funciona, por ejemplo, en lo que nosotras trabajamos y cómo crees eso que la gente lo percibe, que tal vez es una percepción que podría como cambiar al conocer mejor el proceso. Ujú. Yo creo que el coaching está como mal visto, entre comillas. Creo que está cambiando un poco la percepción y se está extendiendo y hay gente haciendo cosas muy bien que están haciendo ver que el coaching tiene un objetivo diferente al que tiene la psicología y que puede ayudarte mucho en muchos procesos. Pero yo creo que cuando el coaching empezó a llegar a España, empezó a verse, como tú has dicho, como el hermano menor de la psicología, ¿no? Y aparecieron como coaches de debajo de las piedras que yo lo que creo es que usaban mucho como la típica psicología positiva, las típicas frasecitas, de alguna manera, o ha hecho que la gente lo vea como algo inferior a la psicología. Y no se ha entendido de verdad que la función del coaching es diferente a la de la psicología, porque creo que al final, obviamente la psicología puede trabajar muchas cosas, pero siempre y cuando haya una patología o algo así que haya que tratar, es la única vía, ¿no? Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo esta de aprender a comunicarse mejor basado en objetivos que tienes y que te puede dar las herramientas un coach. Y te puede hacer un plan de acción y hacerte mejorar y hacerte progresar mucho en todo este tema de comunicación o de empleo o de estilo de vida, de hábitos que quieras implementar. En ese caso, un coach puede ser de mucha ayuda. Así que Emocional, ¿verdad? Que al final sí. es en el coaching hay muchísimo de gestión emocional, Ujú. usa mucho lo del subconsciente. Para los Sí. que nos estén escuchando, ya lo explicaremos con más detenimiento, pero como que hay áreas dentro del coaching que sí que dan muy buenos resultados. Y Ujú. también, por ejemplo, yo creo que parte, por ejemplo, hay aspectos de la terapia en psicología que utilizas PNL, que yo creo que son muy positivos, ¿no? Porque hablamos de oratoria y tal, hablamos de creencias, hablamos de cosas que la persona ha creado en su historia del pasado. O sea, yo lo veo mucho en el origen de cuando eras niño, cuando eras adolescente, Ujú. y ahí te vas un poco a la psicología. Pues está Claro.
soluciones, ¿verdad? A que alguien tenga un Ujú. problema de comunicación, que tenga miedo, que se interrumpa mucho al hablar. Eso, la solución está más ahí que en irnos a la Claro. parte académica. Mm. Entonces, Al pues, final tenemos que beber un poco de todas las disciplinas y unirlas, porque tenemos como esa manía de querer encasillar cada cosa, pero en realidad es muy enriquecedor coger un poquito de aquí, un poquito de allá, e ir creando algo que sea que de manera integral ayude y complemente diferentes disciplinas. lo que decías antes de algo holístico, ¿no? Algo más integral, algo que al final la comunicación, yo siempre digo, es una habilidad que va muy del cuerpo, de la voz, entonces ahí tienes que conectar con tus emociones, si no Claro, te trabajes toda la parte racional, si venga la gramática, todo esto, luego estás dando una presentación ante una conferencia en una sala, te pones súper nervioso, te bloqueas y ahí da igual todas las palabras que quieras. claro, claro, sí, sí. Me voy a ir ahora al sistema educativo, que hemos un poco pasado por ahí antes y me parece un tema muy Ujú. interesante, sobre todo como una persona que tiene una visión innovadora. Entonces, yo, por ejemplo, me ocurre con muchos clientes que me preguntan lo de, mira, ¿y con mis hijos? Ahora, los que llevan el sistema bilingüe, ¿a dónde los llevo? ¿No? O sea, que se vuelven locos porque no entienden muy bien cuál es la mejor solución para sus hijos. Ya. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión del sistema bilingüe que hay en España y cuál es tu opinión de qué puede hacer un padre, cuál sería la mejor solución, la más ideal, ¿vale? En un mundo utópico para que sus hijos se introduzcan de una forma más saludable con el inglés. Ujú. Bueno, el sistema bilingüe yo lo he vivido desde dentro. He trabajado durante 4 años en un colegio que ofrecía educación bilingüe desde educación infantil hasta bachillerato. Y creo que, bueno, obviamente tiene muchas cosas buenas porque al final proporciona a los alumnos con muchísimo estímulo, con muchísimo input en inglés y esa es como la base para que se familiaricen y para que aprendan el inglés de una manera natural, en cierto modo y tal. Pero es verdad que creo que crea como una brecha entre niños a los que se le da bien el inglés y van bien y se vuelven los listos, lo que habíamos dicho antes de relacionar el nivel de lengua con el nivel de inteligencia, y hay otros niños a los que el inglés no se les da del todo mal, pero por ejemplo en primaria no tienen la madurez suficiente como para estudiar contenido en inglés. Entonces se encuentran con que tienen que estudiar ciencias en inglés, sociales, historia, y no tienen la suficiente madurez para retener todo ese contenido. El vocabulario que ven en la asignatura de inglés no está directamente relacionado con el del contenido que están trabajando, entonces se vuelve también un obstáculo para ellos la comprensión y se empieza a dividir ahí como el grupo entre los que llegan y los que no llegan. Entonces, claro, eso crea también una brecha social, porque al final esos niños que no llegan necesitan un apoyo. Hay familias que afortunadamente pueden proporcionar ese apoyo en casa, pero hay otras que no. Entonces, creo que para muchos se empieza a ver como un obstáculo el inglés y es un obstáculo que les va persiguiendo conforme van avanzando, primaria, secundaria, bachillerato y así. Al final, también veo que el sistema bilingüe está bien planteado en cierto sentido, pero de nuevo la comunicación brilla por su ausencia. Porque tenemos un sistema bilingüe donde todo se hace en inglés, ¿de acuerdo? Pero una ratio altísima que no permite que los niños hagan, pues, por ejemplo, presentaciones o que se les atienda de manera individual, que puedan tener una guía más personalizada en su proceso, etcétera. Entonces yo, más que el sistema bilingüe, como tanto contenido, tanta asignatura en inglés, tanta carga lectiva en inglés, enfocaría el inglés como más basado en la comunicación, que al final es la meta última por la que estudiamos una lengua, y creo que invertiría en bajar esa ratio. Es decir, no te voy a enseñar historia en inglés, la vas a aprender en español, pero vas a tener clases de inglés con este enfoque integral que englobe todo esto que estamos hablando de herramientas de oratoria, etcétera, y estas clases van a ser pequeñitas. Entonces vas a tener tu espacio, vas a tener ayuda cuando la necesitas y vas a sentirte cómodo, en un ambiente cómodo, un grupo reducido, donde se pueda trabajar de manera individualizada. Claro.
Es que lo que comentas de la brecha social, qué importante eso también valorarlo, ¿no? Y el hecho también Claro, la relación emocional que generan los niños, porque al final los niños lo que hacen es odiar el inglés otra vez, estamos en el mismo claro. punto. Y yo siempre diré, tenemos Portugal a un tiro de piedra y en Portugal Ujú, lo tienen, o sea, hablan con mucha fluidez y es porque tienen todo en versión original en la tele. O sea, claro. eso de que hay muchos chavales con los videojuegos, o sea, jugando los videojuegos en inglés con sus amigos, es que dominan un montón, o sea, tienen una Sí, fluidez sí, sí. y solo, o sea, de eso, de integrarlo en sus hobbies o integrarlo de una forma más natural. Entonces yo, Sí. por ejemplo, con los padres, cuando te dicen, claro, pero yo no tengo nivel de inglés para contarle un cuento a mi hijo en inglés, y es como, ya, pero con tu nivel, tú donde estás ahora, tenés un nivel intermedio, puedes perfectamente contarle un cuento infantil a tu hijo, ¿por qué no? Ujú. Y con O puedes tirar de un audiolibro, porque hoy en día al final tenemos un montón de recursos en Internet que están al alcance de la mano. Y sin necesidad, por ejemplo, de tener a una persona que esté con el niño, que le apoye en inglés, tal, eh, tienes audiolibros, tienes un montón de contenido que pueden ver en inglés, que igual, bueno, no queremos abusar de pantallas y tal, pero al final terminan viendo la tele, pues que la vean en inglés. Y así como ir naturalizando el proceso. Exacto, son esos pequeños hábitos, ¿no? Yo siempre diré que con el inglés se va a solucionar mucho todo en el momento en que sea un idioma cooficial, que se integre en la cultura de forma natural y también nos veamos reflejados en el inglés, o sea, que no solo sean nativos, ¿sabes? Ujú, Asocias con el inglés, sino que veas como tú y como yo, que somos bilingües, ¿sabes? Que estamos hablando en inglés con nuestro acento y que la gente que nos vea como también una forma de, también es posible para mí y hay otra manera, hay otro tipo de hablante de inglés que no es ujú, solo alguien que ha nacido en un país nativo, ¿no? O que pues yo utilizo mucho como referente, ¿no? A nativos, pero me gusta, por ejemplo, ver a Salma Hayek o a la Sofía Vergara, ¿no? De sí, hablantes con los que realmente me siento más reflejada porque yo soy bilingüe. ujú, sí. Y tenemos además esa idea de aprender con un nativo es mejor que aprender con un profesor español y no se reconoce, creo que debemos honrar un poco como el profesor español o de la nacionalidad que sea que te ha enseñado o que te enseña inglés, ha recorrido el mismo proceso de aprendizaje que tú. Con lo cual va a poder ponerse en tu piel y va a entender dónde encuentras dificultad y va a poder, va a empatizar y va a trabajar contigo de otra forma, porque al final, si tienes un profe nativo que ha hablado inglés como lengua materna, pero nunca ha aprendido otro idioma, no va a poder sentirse como te sientes. Y al final creo que, bueno, nosotros que estamos hablando de todo esto de coaching, de gestión de las emociones, tal, forma una parte muy importante del proceso el crear ese lazo y el que la persona vea que tú también has estado ahí, que tú también has recorrido ese camino, que le entiendes, que le apoyas. Exacto. Y yo creo que también es muy importante para la otra persona tener como una visión de que es posible para él como español. Porque Uh creo que, -huh. por ejemplo, me ayuda a ver actores que de repente dices, ah, mira que bien está actor español. Porque dices, vale, no somos tan negados, ¿no? O sea, Claro. porque en esa creencia necesitas ver a personas españolas que dices, Uh mira -huh. qué confianza hay que, ¿no? Y también mostrar una forma diferente de hablar el idioma, que no sea el inglés nativo americano, o sea, que es como decía de Salma Hayek o de Sofía Vergara, que ellas hablan perfectamente, o sea, tienen una claridad al hablar, pero se nota su acento en el caso de Salma Hayek mexicano, ¿no? Y es Uh un -huh. inglés dentro del inglés global. Entonces, es Claro. una situación que yo he visto mucho, ¿no? De que también estás trabajando en una empresa internacional y te comparas con tus compañeros nativos, porque claro, ellos lo hacen mejor porque hablan mejor en inglés que tú. Entonces es como, no, pero tu inglés es único. Y es la idea un poco, sí, de la perspectiva del bilingüismo. Claro, Y y de tener siempre presente la comunicación como meta, que al final si te comunicas, ya está, lo tienes. Siempre puedes mejorar cositas, trabajar un poco la corrección, seguir aprendiendo al fin y al cabo, porque es un proceso que nunca se acaba. Pero si eres capaz de comunicarte, ya está, diciendo que te va a seguir aportando, pero no tienes que seguir aprendiendo todo el rato para llegar a un estándar de nativo, porque no vas a llegar. exacto, como esa fluidez avanzada, ¿verdad? De cuando aprenda más palabras, cuando tenga más vocabulario, Claro, entonces me voy a sentir con confianza. No, la confianza la puedes sentir ya en tu nivel intermedio. exacto. Exacto.
sí. Y en relación a lo que decías antes de crear una burbuja inmersiva, ¿no? Pues ya seas Ujú, padre y tengas hijos y quieras crearlo en casa, o ya seas tú que estás mejorando como orador, ¿vale? Porque sí, esto es ujú. una habilidad que puedes mejorar, la oratoria. ¿Qué podcast, que tú a ti te gustan mucho los podcasts como a mí, qué podcast en inglés para alguien que tenga un nivel más o menos intermedio, que no sea muy, muy difícil y que puedan Ujú, escuchar en el coche cuando van a trabajar? Podcast, algún audiolibro, algún libro que nos recomiendes que te haya gustado mucho. ujú. Pues mira, Ana, me parece una pregunta un tanto complicada, porque es verdad que cuesta bastante encontrar podcasts que sean como adecuados para ese nivel intermedio. Entonces, más que un podcast, yo recomiendo siempre TED Talks, una variedad de temas brutal y se ajustan a tu interés, sea cual sea. Siempre vas a encontrar algo que te interese ahí, puedes elegir más cortas, más largas, tal. Y me encanta porque aunque a veces puedan parecer complicadas o que quizás una persona a nivel intermedio no pueda llegar a entenderlas, la herramienta que tiene de que puedas leer el guión, de que lo puedes ir siguiendo a la vez que escuchas, me parece también muy valiosa y creo que es una gran herramienta porque vas conectando como lo que escuchas, luego puedes leerlo, tienes esa versión escrita donde puedes ir mirando nuevas palabritas, incorporando cosas nuevas y en general la plataforma de TikTok me encanta. Entonces siempre la recomiendo y ya luego en base al nivel, pues sí que es verdad, cuando voy trabajando con diferentes personas, pues les voy sugiriendo diferentes presentaciones que pueden ver y tal. Lo de la transcripción es súper importante, que tengas acceso a una transcripción para que veas un poco, lo que he entendido, lo que... Y ahora, claro, Claro, no todos los podcasts, pero sí que hay muchos que tienen transcripción o que puedes acceder a encontrarlas. Sí que es verdad que en la plataforma de TED es una maravilla porque además es como interactiva, entonces puedes sí, ir sí, sí. al punto donde está la persona hablando, entonces para hacer como estrategias de pronunciación o cosas así está súper, súper bien. De libros, por ejemplo, un libro que... Pues de libros, uno que me leí hace ya un par de años, pero ahora lo estoy trabajando con una clienta porque voy sugiriéndoles lecturas y a partir de ahí pues vamos trabajando y lo estoy releyendo y me está volviendo a encantar, que es Untamed de Glennon Doyle, Indomable en español, no sé si lo has leído. Pero no he leído el libro, sí conozco a la autora. Pues te lo recomiendo muchísimo. Me lo regaló una amiga y cuando me lo regaló por mi cumpleaños me dijo, es un libro que toda mujer debe leer. Y yo dije, wow, me estás poniendo unas expectativas por las nubes, a ver qué tal. Y verdaderamente es increíble, me encanta. Entonces, no te hago spoiler, pero va de una chica que tiene pues en torno a 40 años y se ha creado como la vida perfecta, entre comillas, como marido bien, trabajo bien, casa bien, familia, todo ideal, pero de repente se empieza a sentir muy vacía y empieza a indagar y a ver qué hay ahí y a darse cuenta de que eso que ha construido pues es lo que la sociedad te impone, ¿no? O el camino por el que la sociedad te lleva, pero no es lo que ella verdaderamente desea. Entonces inicia un camino de búsqueda hacia una forma de vivir diferente, ¿no? Y en el libro cuenta todo este proceso y empieza a recapitular cómo desde niña ha ido, bueno, ha ido adquiriendo cosas y siguiendo todos esos patrones que se suponen que tenemos que seguir como mujeres, tal, va pasando por todo eso y luego te cuenta su camino, su despertar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y cómo ha creado una vida nueva, mucho más acorde, mucho más coherente, tal. Y me encanta ese libro porque a la vez que vas leyendo su historia, vas también recapitulando y reflexionando sobre tu propia vida. Te cuenta no sé qué cosa que le pasó cuando era adolescente, pues tú te vas a tu adolescencia y lo piensas también. Y me parece una gran herramienta también para sesiones con, sobre todo, bueno, lo puede leer cualquiera, ¿no? Pero igual como mujer te vas a sentir más reflejada. Son capítulos muy cortitos, de 2, 3 páginas. Entonces es una gran herramienta porque si todavía no tienes un nivel muy alto, al final son 2, 3 páginas, puedes trabajar mucho el vocabulario, darle varias vueltas y terminas comprendiéndolo. No es como un capítulo súper largo, una trama súper larga que tengas que te impida el nivel poder seguir. Así que es un libro que me encanta y ahora estoy leyendo, bueno, mejor escuchando porque es audiolibro, Hábitos Atómicos, que todo el mundo
hablaba súper bien de ese libro, pero por algún motivo a mí no me llamaba. Sentía que era como, no sé, se había hecho como muy mainstream y no, decía no. Y el otro día lo vi y dije, venga, va, voy a dar una oportunidad. Y todas las mañanas me voy a dar un paseíto y me lo estoy escuchando y me está encantando. Está Y muy creo que sí, favorito. Mi libro, yo diría, de los en nivel crecimiento personal, cambio de autoridad no me gusta nada. A mí de crecimiento personal, yo diría que es de los que más me gustan. Me parece muy, porque para mí es todo hábitos, es como cuando hablamos de ti, es todo hábitos. Entonces, claro. tú comenta de, a mí algo que cuando leía este libro me llamó mucho la atención, o sea, como que dije, me hizo como un clac la cabeza, fue lo de que la disciplina te da más libertad. Porque por alguna razón yo siempre pensaba que más disciplina, menos libertad, ¿no? Porque Claro. pero es verdad que cuanto más disciplina, cuanto más mejores sistemas creas, luego tienes más libertad para hacer muchas más cosas. Y él como que te explica todo lo del sistema y te explica todo lo de esos pequeños hábitos que vas haciendo, cómo es Sí, en la acumulación de ellos y hay que ver en el largo plazo, ¿no? Porque a veces es sí, fácil frustrarnos cuando no ves resultados rápido. Entonces, de hecho, para nuestro trabajo, eh, claro. yo utilizo mucho hábitos atómicos y otro libro de Ujú. agilidad emocional de Susan David. Pero claro, es que Me lo voy a luego apuntar. en el mundo de la cultura americana hay tanto libro de psicología, de coaching, que es una maravilla, que no es que en España no haya cosas muy guays, pero es que para mí es como que están en otra liga, Van muy adelantados. totalmente. Y esos dos libros para mí son cabecera de mi trabajo, porque uno habla de productividad de una forma que me gusta mucho cómo lo habla, que es lo que acabas tú de explicar, y Ujú. el otro de toda la parte de agilidad emocional, que se ha hablado mucho, pues pues no sé, aquí el trabajo ha llegado mucho el de David Goldman, que creo que es como el que más Sí. conoce, no, alguno más, pero a mí me gusta mucho el trabajo de esta, ella es doctora en psicología, Ujú. pues se nota esa profundidad que tiene a la hora de hablar de cómo trabajar las emociones, y luego el Ujú. trabajo de Brené Brown también mucho. Entonces, sí que son como libros que dices, joder, es que simplemente ya leyéndote este libro te dan muchas herramientas. La Sí, atómica sí, te sí. da Es que te puede llegar a cambiar mucho. mucho, sí. Lo Sí, tienes que aplicar. Es de esos libros que no solo es leerlo, tienes que leer varias veces y aplicar, eso es. porque es como que, vale, lo que te dice es que es total, pero si no lo aplicas, esto es Claro, como... totalmente. Y al final es aplicarlo a tu propia vida y creo que también puede ayudar mucho a nuestros clientes porque les cuesta tomar la rutina y hacer que su relación con el inglés sea un hábito. Puede ayudarles mucho. Es que la práctica, por ejemplo, yo lo noto de listening o de reading o tal, vale, más o menos tal, pero la práctica de oratoria, de grabarse en cámara, de grabarse en vídeo, es como que la procrastinas mucho más, porque también hay mucha más carga emocional, entonces Claro, todo para mejor hay que practicarlo. Entonces, eso es... totalmente. Pues nada, ¿algo más que te gustaría, Elena, comentar que se nos haya quedado en el tintero? No, o sea, me quedaría aquí hablando contigo durante mucho tiempo porque creo que compartimos muchas cosas y me gusta bueno, pues tu perspectiva y tu forma de ver todo esto. Lo último que te iba a preguntar es dónde la gente puede encontrarte, si estás ofreciendo algún curso, dónde la gente puede ir a ver un poco lo que ofreces. Vale, pues pueden encontrarme en LinkedIn, que soy Elena Pozo, y pueden ver ahí todo mi perfil, algunas cosillas que voy compartiendo, mis servicios y tal. Estoy también en Instagram como Elena Pozo Mentoring _ y pueden mandarme un correo si quieren también a pozogarciaelena@gmail.com. Y nada más, estamos ahora en verano pues haciendo algunas cosillas, preparando cosas de cara a septiembre y bueno, ofrezco sesiones individuales, algunas a más largo plazo, otras estratégicas para gente que tiene que preparar una presentación o entrevista en particular. Tengo también sesiones muy cortitas de 30 minutos, que las llamo Coffee Break English, para esos que dicen que no tienen tiempo, que no consiguen encajarlo, pues es media hora al final. Mucha gente a la hora de la comida, en el trabajo y tal, encuentra el huequito y pueden pensar que 30 minutos es muy poco, pero realmente es más que nada. Y
y bueno, se pueden aprovechar mucho, así que esa es otra opción. Y hago también workshops grupales en empresas y trabajamos pues todo esto que estamos diciendo en grupo, toda la parte de comunicación, de oratoria y enfocado al sector en el que cada uno pues esté involucrado y al que se dedique. Así que eso es todo y nada, cualquier persona que quiera contactar pues estaré feliz de que hablemos. Muchísimas gracias. Voy a añadir todos los enlaces en la descripción para Genial. que la gente los tenga ahí a mano. Y nada, Ujú. muchísimas gracias por venir, Elena, y compartir todo lo que nos has comentado de oratoria, de todo lo que nos has dicho, que yo creo que a la gente le va a parecer muy interesante y es un Ujú. nuevo, un poco innovador, así que cuanto más se comunique y mejor. A ti, Ana, por invitarme, un placer.